No teman, no se muevan, contemplen la salvación del Señor. Contemplen su poderosa mano. Los eventos que trata de narrar esta película, ¿fueron reales? Acompáñanos a descubrirlo en Las Venas de la Historia. Hoy vamos a hablar acerca de esta película, de la trama real de esta película, los 10 mandamientos y la historia del príncipe de Egipto. Este capítulo se había presentado como el segundo capítulo de esta serie y este es una reedición. ¿Por qué? Porque primero, cuando se elaboró la primera vez este capítulo, nos basamos casi puramente en este libro, La batalla por el primogénito, el éxodo y la muerte de Tutankamón de Marinelle Wyatt, que es la viuda de Ron Wyatt. Este libro ella lo escribió para plantear su propia teoría, su propia visión y su interpretación de los datos de cómo fue la historia real del éxodo. Cuando nosotros presentamos la primera vez este video nos basamos casi puramente en esto y después del tiempo ha habido ciertas correcciones. Partiendo del video anterior, hablamos de que la evidencia de José aún no es concluyente. Tenemos piezas aún incompletas, pero que nos dan luz a un hecho, y es que José fue un personaje real. Y tenemos un punto medio entre ambas evidencias. La teoría personal que nosotros tenemos es que la tumba de José es esta, y es auténtica, la que se presenta en patrones de evidencia. Además de que José usó Saqqara como un almacén y Al-Fayum como un canal de riego. Están cercas. Además de que fue yerno de un sumo sacerdote de On, lo que pudo haber hecho conexión con Imhotep como sumo sacerdote. No fueron el mismo personaje. Hay diferencia bastante amplia entre los periodos de uno y otro. Por esta razón hay una asociación errónea y conveniente con Imhotep, porque esta historia se corrompió tras de 1000 años y a los egipcios les convenía para su politeísmo el asociar a José con Imhotep. Ahora, presentamos el libro de Marinelle Wyatt, donde ella habla de su teoría, donde faraones distintos de la dinastía 18 en realidad eran la misma persona en diferente posición. Y un ejemplo es Jeremías 46:25, donde se ven unos faraones simultáneos. Dice: he aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Entonces de aquí se deduce la teoría que Marinelle Wyatt propone. Ahora vamos a partir de esto, que es un punto inamovible en la historia. ¿Dónde comienza la historia del Éxodo? Bueno, en Éxodo 1, donde nos habla acerca de un faraón que esclavizó al pueblo hebreo. ¿Quién fue este faraón?
es inamovible en la historia, que fue Amosis. El faraón Amosis fue quien expulsó a los hicsos de Memphis, que estaba cerca de Gosén, que es Avaris, y él fundó la dinastía 18. Él fue quien esclavizó a los hebreos y él fue quien decretó la muerte de los primogénitos. Este personaje de aquí es el faraón de Éxodo 1. A partir de aquí, Marinel propone un sistema de corregencias donde el faraón, al ser faraón corregente, posee un nombre, y al morir, el faraón emperador, que gobierna simultáneamente, toma el otro nombre. Así, varios Tutmosis corresponderían con Amenhotep, pero como el mismo personaje, pero en un distinto rol, donde uno gobernaba el norte y otro gobernaba el sur de Egipto. Esa es la teoría que ella propone. Ahora, para que funcione la teoría, hay que hacer varios arreglos a lo que es la cronología oficial. Varios es poco, demasiados. Así, la reina Hatshepsut quedaría como la madre adoptiva de Moisés, el faraón del Éxodo sería Tutmosis IV, y el primogénito que murió en la 10ª plaga sería el faraón Tutankamón, el famoso rey niño. Sin embargo, existen registros llamados las cartas de Amarna, y estas revelan la existencia de un grupo de personas en Canaán llamados los Jabiru, o los hebreos, diríamos ahora nosotros. Estas cartas demostrarían que la conquista de Canaán 40 años después del Éxodo se habría realizado al fin de la dinastía 18. La hipótesis de Marinel es interesante, pero tiene varios tropiezos, y al final no se puede dar por válida, ya que las cartas de Amarna rebaten la cronología que ella propone totalmente. Y como nosotros presentamos el episodio originalmente basado en esa cronología, pues hay que hacer correcciones. La cronología egipcia, que calza con más precisión a la cronología bíblica, es la realizada por Edward Meyer, que es una de las cronologías oficiales, pero se desfasa respecto a otra por unos 25 años y aún así calza exactamente con la Biblia. Según esta, Hatshepsut no sería la madre de Moisés, pues sería bastante posterior a su huida y vida en Egipto. El faraón del Éxodo sería difícil de determinar. Se hipotetiza que podría ser Tutmosis III, el faraón guerrero que llevó a Egipto a su edad dorada. Sin embargo, hay indicios de que el faraón sucesor del que falleció en el Mar Rojo fue en efecto Tutmosis III. Por lo tanto, el faraón que murió en el Mar Rojo sería un faraón desconocido, que habría sufrido el borrado de memoria, que era una costumbre egipcia relativamente común. Como dato, Tutmosis III borró casi totalmente la memoria de Hatshepsut, quien sería su predecesora. Entonces tenemos a este Tutmosis III, que podría ser, podría no ser. El punto es que él es uno de los grandes faraones, uno de los dos grandes faraones de Egipto que llevó a Egipto a su edad dorada, un guerrero formidable. Aunque la historia del Éxodo no está del todo clara y solo tenemos algunas pequeñas pistas para armar una cronología, y aunque no tenemos claro quién fue el faraón del Éxodo que murió en el Mar Rojo, sabemos que Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí cuando él había huido. No puedo ser tu mensajero. ¿Cómo puedo hablarle a esas personas? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¡No soy yo! Moisés, yo estaré contigo cuando vayas con el rey de Egipto. Es posible que Faraón no escuche. Moisés, por eso yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda mi ira. Lleva el bastón que tienes en la mano, Moisés. Con él, tú harás mis milagros. Yo estaré contigo, Moisés. Y después de que él es llamado, regresa a Egipto, y Dios envía 9 plagas que dejan a Egipto devastado y en la ruina, con el propósito de que el faraón dejara ir a su pueblo, pero él no lo permitió.
Hay muchas explicaciones que muchas veces se dan y no concuerdan con la Biblia y la evidencia, donde se trata de atribuir estas plagas a causas naturales como la explosión del volcán Santorini. Sin embargo, esto no calza con el relato bíblico. Ahora que llegamos al punto donde la 10ª plaga cobra a los primogénitos, y eso termina provocando la liberación del pueblo hebreo. Las Biblias y la versión oficial nos dice que el pueblo partió de Ramesés y hizo este trayecto cruzando el Mar Rojo por este punto. Sin embargo, vamos a ver que no es del todo correcto. Y al cruzar ese punto llegaron a este lugar que es el Monte Sinaí tradicional. Cabe aclarar que este Monte Sinaí no cuenta y no ha contado con evidencia arqueológica que lo sustente. Lo más antiguo es tradición de aproximadamente el siglo III, que lo califica como el Monte Sinaí, pero es tradición católica. De hecho, existe una leyenda donde como la madre de Constantino, Helena, la santa patrona de los arqueólogos, solo porque se le ocurrió, nombró a este lugar el Monte Sinaí, y ahí es donde se construyó el monasterio de Santa Catarina. Sin embargo, no hay ni la más mínima evidencia. Por otro lado, la Biblia nos dice que Moisés había huido a Madián, y podemos ver que Madián está todavía del otro lado, del otro brazo del Mar Rojo. Es interesante notar que cuando Moisés estaba en Madián, allí es donde fue llamado por Dios en una montaña, y le dijo que trajera al pueblo a ese monte. Por lo tanto, el monte Sinaí debería estar en Madián, y la Biblia misma nos lo dice. En Gálatas 1 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí el que está hablando es Pablo y está hablando de su llamado. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Interesante, porque Pablo nos narra que después de ser llamado por Dios en su testimonio, él viajó a Arabia. Y aquí Arabia va a ser de importancia. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Más interesante aún, porque Pablo estuvo en Arabia 3 años. Y Gálatas 4:25 nos dice: ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Aquí Pablo es bastante concreto, y por su propia experiencia personal, él sabe dónde está el monte Sinaí y lo aclara: en Arabia, en Madián, actualmente Arabia Saudita. Este monte es Jebel Elos. Hablaremos de él más adelante. Cuando nosotros seguimos el trayecto correcto de los israelitas, no cruzando por el punto tradicional, sino que realizamos el recorrido hasta este lado, primero que nada, nos daremos cuenta de que este territorio, en el tiempo del Éxodo, aún pertenecía a Egipto, así que para salir de Egipto tenían que salir de aquí. Se nos dice que fueron siguiendo el camino real en Éxodo, y el camino real también está en la península de Sinaí. Y para terminar el camino real hay que cruzar a Madián. Entonces, cuando seguimos el camino real, llegamos al Golfo de Acaba, precisamente a donde está esta fotografía. Y la Biblia es bastante descriptiva, porque nos dice en Éxodo 14:3 que el faraón pensaría que los hijos de Israel estarían encerrados por la tierra, que el desierto los había encerrado. Y es bastante curioso, porque lo que vemos aquí es una carretera que atraviesa entre una zona montañosa bastante cerrada. O sea, literalmente están siendo encerrados por el desierto, y desemboca a esta enorme playa capaz de contener unos 2 millones de personas, que podrían haber sido lo que salió del Éxodo. Sin embargo, estarían totalmente encerrados entre el mar, entre las montañas, y la única salida sería este camino estrecho y esta zona donde estaba una fortaleza egipcia. Así que literalmente, cuando Faraón dijo están encerrados, es que estaban encerrados, y esta geografía lo demuestra. Ahora, el Mar Rojo es un abismo, pero Dios hizo cruzar a Israel por un puente natural de tierra. Luego, el rey Salomón erigió 2 pilares, uno en cada extremo, donde Israel cruzó para conmemorar esto. Las imágenes topográficas nos muestran este puente natural de tierra que está exactamente en esa playa. Y a los 2 lados hay abismo. Así que Dios tenía completamente calculado cómo iba a ser esto.
Ahora tenemos aquí las fotografías de uno de los pilares, el que está en el lado egipcio, por así decirlo. Y aquí vemos a Ron Wyatt tomándose fotos con él. Él lo encontró tirado en el suelo cuando empezó a hacer esta investigación. Esta zona era prácticamente tierra virgen. Nadie había profanado este lugar. Dios lo mantuvo a salvo de las tradiciones católicas para evitar que se corrompieran, que se perdiera la evidencia y en su determinado momento mostrarlo. Este pilar se levantó y se puso sobre una base. Está bastante erosionado, pero es de granito rojo y de estilo fenicio, así que es bastante antiguo. Sin embargo, del lado árabe, del lado madianita, Ron encontró una columna derribada sobre la costa. En el lado saudita encontró otro exactamente igual con una inscripción en hebreo antiguo que decía Mizraim, que en hebreo es Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y el nombre de Jehová. Ron cree que estas fueron erigidas por Salomón para conmemorar el cruce del Mar Rojo. Las inscripciones sobre la columna que fue encontrada derribada en la costa habían sido erosionadas. Las autoridades la han puesto dentro de concreto. Ahora, el pilar que está del otro lado, pues fue removido por las autoridades saudíes cuando Ron Wyatt lo encontró. Ya veremos un poco más de esto. Y aquí es donde entramos a la parte interesante. El cruce del Mar Rojo, ¿qué vestigios hay? Bueno, para empezar tenemos estas imágenes que ya son algo viejas, pero nos muestran estructuras con ángulos de 90 grados en esta zona, en el puente natural. Muchos han dicho que son falsas. Tendrían que comprobarlo por sí mismos. Curiosamente, estas estructuras calzan con la apariencia de ejes y ruedas. Lo interesante es que resulta que están cubiertas de coral. Las estructuras realmente son corales y el coral no puede crecer sin adherirse a algo. ¿A qué es a lo que se adhirieron? Y muy probablemente muchas de las partes estructurales se descompusieron, se desintegraron por el paso de unos 3000, más de 3000 años. Sin embargo, la estructura permanece en coral. Ahora, estos carros hallados en el Mar Rojo se comparan con los carros hallados en la tumba de Tutankamón y son muy similares. Las ruedas de hecho son del mismo diseño, generalmente de 8 rayos, lo cual nos da a entender que son casi contemporáneas, de la dinastía 18. Y tenemos aquí estas imágenes, estas ruedas. Especialmente denotamos una de las mejores conservadas, y es la que estaba enchapada en oro, de 4 rayos. ¿De quién era esta rueda? Muchos han dicho que se trataba de la del faraón, del carruaje del faraón. Sin embargo, vamos a denotar que las ruedas de 8 rayos comenzaron a usarse en la dinastía 18. Las de 4 rayos enchapadas en oro se han creído que era del faraón. Sin embargo, es más posible que pertenecieran a la casta sacerdotal que acompañaba a las cuadrigas, pues había escuadrones que representaban a cada dios egipcio y cada uno llevaba a los sacerdotes que bendecían a cada una de sus cuadrigas. Había una cuadriga por Horus, una por Anubis, una etcétera, etcétera. Entonces, el Éxodo nos está narrando una guerra literal de todos los dioses egipcios, humillados no solo en el Mar Rojo, sino en las plagas, y resulta que todos ellos contra el único Dios verdadero. Ahora, también resulta que tenemos huesos humanos encontrados en el lugar del cruce del Mar Rojo. Y estas imágenes ya son realmente viejas, pero por ejemplo aquí podemos notar un esternón coralizado con las costillas. También tenemos estos huesos y una pezuña de caballo, que se puede notar aquí, hallada en el lugar del cruce del Mar Rojo. Su tamaño se ha reducido aproximadamente en un 70% por la salinidad. Pero tenemos estos huesos coralizados y con mejor edición o definición, ya que en el Museo de los Wyatt en Nashville, Tennessee, aún encontramos los restos extraídos directamente del Mar Rojo, estos huesos coralizados. Ahora, en el lado saudí, esto es lo único que queda del pilar que alguna vez erigió Salomón, donde estaban las inscripciones. Este pilar no estaba tan erosionado, pero como dijimos, el gobierno saudí lo removió y lo único que dejaron en su lugar es este anuncio que nos marca que alguna vez allí hubo un pilar. ¿Por qué lo removieron? Bueno, esto que estoy tocando es mapa del Mar Rojo. Vinieron desde allí, cruzaron más o menos por esta zona. Imaginaos cuando se cerraban los mares, quedaban todos aquí los egipcios y ellos ya habían terminado de cruzar. Cuando podéis comprobar esta inmensa playa,
Podéis pensar también en qué inmensa alegría se llevaron cuando Dios los liberó de los egipcios que los estaban persiguiendo a muerte. Una vez más, un poder definitivo de Dios en este lugar. Vamos a hablar un poco de Arabia Saudí, porque ya vimos que ahí es el cruce del Mar Rojo y se podría abundar más en el asunto, pero ¿qué hay del otro lado? Bueno, la historia nos va a decir que Ron cruzó ilegalmente junto con sus 2 hijos porque tenían dificultades para obtener el pasaporte. Y pues resulta que aquí descubrió los puntos claves del cruce del Éxodo. Sin embargo, fue traicionado. Como las noticias nos muestran aquí y este periódico, los saudíes lo encontraron porque resulta que alguien habló y lo acusó de ser un espía israelí, lo cual es bastante grave en un país árabe, y fue encarcelado durante algún tiempo. Un musulmán estuvo cooperando con él para liberarlo. Y bueno, resulta que dentro de los testimonios de Ron Wyatt hay uno donde hasta incluso habló con el don de lenguas. Y él dijo, todo verdadero musulmán cree en todo profeta verdadero. Si no cree a todo profeta verdadero, no es un verdadero musulmán. ¿No fue Moisés un profeta, acaso? Porque a él se le estaba juzgando por haberse infiltrado y él trató de presentar sus hallazgos. Entonces los musulmanes vieron que pues realmente había algo ahí y se le empezó a cuestionar más de si esto era real, porque realmente los musulmanes no eran conscientes de que eso estaba allí. Actualmente hacen parecer como que sí, pero seguía siendo tierra virgen. Ron Wyatt fue el que lo encontró. Y esta declaración él la hizo pensando en inglés y resulta que todos lo escucharon en árabe. Y fue el punto clave para permitirle continuar con un poco de su investigación, pero fue muy poco. Él no pudo concretar este trabajo. De hecho, los Caldwell, fue otra familia, fueron usados por Dios después, el Dr. Kim, y estas personas fueron las que concluyeron y encontraron más cosas de lo que Ron Wyatt había puesto sobre la mesa en primer lugar. Si nosotros seguimos el trayecto real del cruce del Éxodo, como Éxodo 15:27 nos narra, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y resulta que en esta zona efectivamente hay 12 manantiales. Y bueno, las palmeras son diferentes, pero esto es un pequeño oasis. Y seguimos avanzando en lo que sería el trayecto del Éxodo, y vamos a llegar a la peña de Oreb, que se encuentra en Éxodo 17:1, 6 y 7. Dice, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo ahí en presencia de los ancianos de Israel. Es una historia tal vez conocida para el mundo cristiano, pero ¿es solo un mito? Pues aquí tenemos la peña de Oreb, que nos demuestra estar erosionada por agua. Y no es una peña pequeña, podemos ver aquí a algunos de los visitantes que han estado allí, porque sí, tú puedes ir a comprobarlo por ti mismo. Lo que tenéis a mi espalda es la peña de Oreb. Como habéis podido comprobar durante todo el trayecto, llevamos siguiendo un camino que, gracias a Dios, prácticamente ahora ya estaba marcado por una serie de banderines, porque están construyendo, edificando, carreteras, todo. Dios nos lo ha puesto muy fácil. Y todo este trayecto, la parte final, lo que hemos podido comprobar es que se ven todas estas montañas y en medio, como si fuera una pequeña isla, donde está la peña de Oreb, donde el agua surgía y que evidentemente esto lo llenó. Una vez más, impresionante cómo Dios dispuso cada cosa donde tocaba. Fijaos que esta es la parte posterior, donde normalmente ya no se suelen mostrar tanto cuando se presentan imágenes de la peña de Oreb. Lo que vemos aquí es un corte muy longitudinal, pero no da la sensación que el agua fuera hacia este lado, porque no vemos la misma peña lisa tal como se ve por el otro lado, de desgaste de agua. Mira todo lo que hemos ido viendo al pie de la peña de Oreb. Son estas pequeñas construcciones de piedras, ya ves, que puedes decir, bueno, esto quizás lo han hecho los de aquí para pasar un poco de camino, pero no, hay una serie de estructuras como la que podéis ver allí. Y lo hemos visto también mientras íbamos llegando a la peña de Oreb,
que se ven que estaban perfectamente delineadas, en horizontal, haciendo sus posiciones. ¿Y qué función cumplían? No sabemos, en altares que eran. Pero de esto hay varias. Ya os digo, lo hemos visto antes de llegar, en el camino, y también aquí a los pies de la peña de Oreb, que la tenéis justo ahí enfrente. Y podemos ver cómo efectivamente se muestra una erosión por agua. Y dado el tamaño, es una cantidad enorme de agua que forma canales, como podemos ver aquí, lo que parece el lecho de un río que forma un depósito de agua, una especie de estanque del cual el pueblo y los animales podían beber. Ahora, cerca de la peña, que es precisamente aquí en Oreb, resulta que Éxodo 17:15 nos narra que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y esto que estamos viendo aquí, esta estructura de piedras, es precisamente ese altar que está cerca de la piedra, en el mismo territorio geográfico. Así que nos está dando a entender que efectivamente este es el lugar que la Biblia designa como la zona de Oreb y del monte Sinaí. Y aquí es donde vamos a hablar del monte Sinaí, donde en Éxodo 19:1 y 2 se nos habla de él. Y bueno, esta es una ilustración bastante interesante para que nos demos una idea de lo impresionante que fue estar ante la presencia de Dios manifestada como un fuego ardiente. Este es el monte Sinaí tradicional, del cual, como hemos dicho, no hay ni una pizca de evidencia de que allí hubiera sido. Sin embargo, pues tenemos un monasterio que pues puede tener historia cristiana antigua, pero no hay evidencia absoluta arqueológica de que este fuera el lugar del monte Sinaí. Sin embargo, Éxodo 19:8 nos dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo había subido como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y resulta que la cumbre más alta de esta zona en Arabia es el Jebel el-Oz, y esta montaña es única en su tipo, pues al ser de un color gris café, su punta es totalmente negra. Aún las piedras que se encuentran en la cima se pueden partir por la mitad y son claras por dentro y negras por fuera. Esta es una mejor fotografía de este monte y podemos ver a personas que lo han visitado. Esta es la cima ennegrecida del monte Sinaí. Es grande, totalmente quemada, con una brillantez que tiene. Y mirad, cuando nos desplazamos hacia atrás, la parte que quedaba abajo tiene este tono marrón, no negro, aunque también está un poco teñida de la propia calidez que hubo allí, que desde luego no fue poca, La superficie de la roca es oscura y el interior es marrón, como el resto de rocas que se pueden encontrar más abajo. Mucho más por estas evidencias tangibles, por estas piedras que hoy todavía hablan, estas piedras que claman que Dios es verdad, que Dios se ha manifestado, que Dios se manifiesta a su pueblo y que Él ha prometido que volverá. Esperemos que esto sirva para ganar muchas del monte Sinaí. Una mejor vista de esta cima ennegrecida y vemos el contraste de las rocas. Una imagen de Google Earth donde se puede ver la cima quemada. Esta es la montaña más alta de esa zona y desde ahí es donde Dios habló. Aquí tenemos algunas de las piedras que están en el Museo Wyatt y podemos ver cómo son más oscuras por dentro y más claras por fuera, con el paso aún de 3500 años. Y desde la cima podemos ver esta fotografía que es bastante enorme este territorio, pero la altitud de la montaña también es enorme. Moisés, a una edad de unos 80 años, subía el monte Sinaí y lo bajaba, así que él estaba en una condición física excelente. Pero para que sea el monte Sinaí tiene que haber un altar del becerro de oro, y resulta que allí a un lado, Éxodo 32 del 2 al 6 nos dice: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Nótese que cuando adoraban al becerro de oro, ellos creían que estaban adorando a Jehová.
Así que por algo Dios dijo que no se hagan imágenes de él, aunque sean imágenes muy parecidas supuestamente, como lo hacen los católicos. Y dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Y resulta que, como dijimos, ahí a un lado del monte está esta masa de rocas enormes, como vemos en esta fotografía, pero justo en esta parte podemos ver un petroglifo interesante, que es un buey de Apis, un toro sagrado de Apis, con los cuernos de estilo egipcio, y vemos que es un diseño egipcio totalmente. ¿Qué hace esto en tierra musulmana? En tierra árabe. Bueno, pues resulta que no hay otra explicación más que este sea el altar de lo que alguna vez fue un toro sagrado egipcio, como dice la Biblia. Pero es interesante porque podemos notar esta valla, esta cerca que puso el gobierno para resguardarla. ¿Por qué? Porque resulta que ellos mismos reconocen que es una zona arqueológica. Y no es el único grabado, tenemos otros. Recordemos que el versículo nos hablaba: Israel, estos son tus dioses, en plural. Por eso es que tenemos varios petroglifos en este altar. Una vista más amplia de este altar, y es una masa de rocas bastante grande. Ahora, para que este lugar sea el monte Sinaí también tiene que haber una cueva, porque resulta que cuando la Biblia a veces nos habla de Horeb y Sinaí, es que son prácticamente lo mismo, son como decir dos puntas de la misma montaña. Y nos dice en la Biblia que se levantó Elías pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, y caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, resulta que esta cueva que estaba en Horeb, en el monte Sinaí, en el monte de Dios, tiene que haber sido a la que entró Elías. Esta cueva tiene un gran simbolismo. En este lugar Elías tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, una experiencia del tercer tipo, dirían algunos, y eso está en los próximos episodios de Puertas Dimensionales. Y bueno, podemos ver que resulta que hay una cueva efectivamente en este lugar, y es ese pequeño agujero que se ve allí. Otra vista de la cueva de Elías, y así se ve desde la cueva de Elías hacia abajo. Mirad bien esto. Lo que estamos viendo está quemado. Justo hace una separación donde empieza la cueva y no está quemado. Línea vertical. Divide lo quemado de lo no quemado. Y justo en el lateral, quemado hasta allí. ¿Qué? ¿Dónde estaba la gloria de Dios? ¿Dónde estaban cuando recibían al Señor? Aquí dentro. Aquí dentro el fuego no les afectó. Moisés, Elías, todos los que pensamos siempre, ¿verdad? ¿Y con qué vino el Señor? ¿Con qué poder se manifestó justo en esta entrada? Y en esta entrada, evidentemente, ¿creéis que el Señor vino andando y subiendo del monte? Seguro que no. Todo lo que oyó aquí, lo que tronaba, los sonidos, todo lo que queráis. Y luego, ¿qué? Se manifiesta el Señor. ¿Pero qué había acontecido? Ya lo veis. Quedó todo quemado. Mirad, nos hemos alejado nada, unos pasos desde la cueva, y ahora podéis percibir lo quemado desde la parte externa al inicio de esta formación rocosa donde termina aquí la montaña. Vamos barriendo la cámara, mirad hasta dónde llegó el quemado, dónde está la cueva, cómo el frontal también está quemado, incluso arriba también está quemado, encima de la cueva, la otra parte de montaña superior, parte también de la última de las paredes de la montaña también se ve, y luego a nuestra derecha lo mismo, hasta donde termina la montaña, no aquí, sino allí. Qué potencia la gloria de Dios con lo que vino. Ahora, la cueva, como dijimos, tiene un simbolismo especial. De hecho, significa la llaga del costado de Jesús, y vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Aquí, Elías se ocultó cuando sentía que el mundo se caía sobre él. Se cree que aquí Dios ocultó a Moisés también para permitirle ver sus espaldas, y aquí es donde Jehová declaró la naturaleza de su carácter, de amor, gracia, misericordia, perdón y justicia. Aquí es a donde vino el apóstol Pablo para consultar directamente con Dios y aprender del mismo Jesús el Evangelio. Las tradiciones judías dicen que Elías debía aparecer ahí antes de que llegue el Mesías y el fin del mundo. Y eso lo abordamos
con más detalle en los últimos episodios de esta serie. Así que, como dijimos, Elías tiene que volver a preparar un camino. Y bueno, Éxodo 24:4 nos dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová y se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bueno, resulta que al pie del monte tenemos esto, unas estructuras que parecen cercas para ganado, pero tenemos estas bases redondas, cilíndricas, que son bases para pilares. Aquí alguna vez hubo un altar y esto servía para guiar el camino hacia unas rampas para poder ser sacrificados. Y estas bases serían las bases de las columnas, de las 12 columnas que Moisés edificó. Según Ron Wyatt, esto se describía así. Originalmente la estructura era así, pero por distintas circunstancias tuvo que desaparecer esta estructura. Nos hemos fijado que ya antes de cruzar se veían unas piedras blancas que destacaban mucho aquí. Cuando lo hemos cruzado todo, hemos llegado hasta ellas y hemos podido ver que hay trozos que son evidentemente de piedra blanca de mármol. Y ya algunas se veían con ángulos muy bien definidos, ángulos rectos. Pensábamos, ¿será? ¿No será? Pues bien, resulta que solo avanzando veíamos como piedras blancas marcaban un poco como un camino. Y llegamos hasta aquí y nos damos cuenta que efectivamente era. Porque ¿qué encontramos? Los pequeños pilares, que también son de mármol redondo, trabajados, y vemos como también hay algunos que son muy cortados rectilíneos. Y fijaos que hay justo detrás unas líneas de edificación hecha a base de piedras que están poniendo margen casi al río. Aquí es donde se especula que podía ser el ganado que entrara por un lado, circulara a través de la fila de medio de piedras, hiciera un poco de recorrido y luego fuera sacrificado. Y todo esto, fijaos dónde está situado, donde hay el qué, la zona de la cueva de Elías. Y vamos incluso a hacer un poco de barrido de cámara a la derecha para que veáis incluso eso, una piedra muy bien cortada, también rectilínea. Y más a la derecha, un poco más. Más detalles de esto se puede encontrar en el libro, porque no solo aborda la parte que está un poco incorrecta del príncipe de Egipto, sino también de los hallazgos en la zona del monte Sinaí. También se hallan estos pozos que nos demuestran ser pozos por la forma en la que están construidos en esta misma zona. Así que el pueblo de Israel, efectivamente, hubo una población ahí. Ahora, el libro que mencionamos nos narra un evento sobrenatural especialmente interesante, que cabe mencionar en el contexto de puertas dimensionales que se abordarán más adelante, donde una persona, un beduino que vivía allí, escuchó un ruido por la noche y resulta que vio a 3 personas en ropa árabe negra de 4.5 metros de altura, estas personas que flotaron hasta el pie del monte y se elevaron al cielo hasta desaparecer. Es un evento extraño, sobrenatural. Sin embargo, esto nos da a entender que este monte tiene algunas características especiales. Ahora, en esta misma zona desértica hay varias inscripciones en hebreo antiguo y petroglifos, como los que se muestran aquí. Especialmente, recordemos que en el monte Sinaí se da el diseño del tabernáculo y de los muebles del tabernáculo. Bueno, pues resulta que en la zona del Sinaí podemos ver este petroglifo de la menorá, encontrado por el Dr. Kim, lo que nos demuestra que efectivamente, que tendría que ser un símbolo totalmente judío en tierra musulmana. Y bueno, de aquí vamos a brincar directamente a la caída de Jericó, porque después de vagar 40 años el pueblo entró a la tierra prometida. Ahora, el pueblo entró a conquistar Canaán durante los días de Akenatón. Las cartas de Amarna prueban que esta conquista fue avanzando con los años y prueba que la hipótesis de Marinel Wyatt no es acertada en la cronología de los faraones. Pero podemos ver aquí algunas imágenes de lo que alguna vez fue Jericó y su muro. Y el muro resulta que era un muro primario que tenía bastante grosura y luego tenía una área entre las murallas que contenía algunas casas y luego había otro muro y un muro de retención. Entonces estos muros era lo que la Biblia nos describe, eran prácticamente impenetrables. Sin embargo, pues vamos a ver cómo la ciudad terminó siendo destruida y ya no tiene muro. Es interesante porque podemos ver cómo todavía hay almacenado grano en Jericó, en los restos de la ciudad, lo que nos demuestra
que la Biblia acertó totalmente cuando nos dijo que la destrucción de Jericó fue rápida, y no solo eso, sino que no se saqueó nada. Esta es la única zona del muro que está aún en pie, y es interesante porque se sabe por la Biblia que había una parte que no tenía que caer, y resulta que era la parte donde vivía una muchacha que se llamaba Rahab. Esta muchacha después tiene trascendencia, pero ella se salvó en la invasión de esa ciudad. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, y resulta que esa es la parte del muro que debió corresponder a su casa. Y bueno, tenemos aquí una foto de Marinelle Wyatt y Ron Wyatt visitando la antigua ciudad de Jericó. Ahora, como la Biblia nos dice, y la evidencia de Jericó nos demuestra, el sitio fue corto. Las paredes estaban arrasadas y puede haber sido un posible terremoto. Ya hablaremos de vibraciones más adelante. La ciudad no estaba saqueada, como nos dice la Biblia. La ciudad estaba quemada, y eso específicamente lo demuestra la evidencia y Josué 6:20. Además de que se encuentran todavía, o se encontraron, cartuchos con nombres de la dinastía 18, lo que nos deja entender que esta ciudad dejó de existir en ese periodo. ¿Cuándo? Como nos lo demuestran las cartas de Amarna, cuando Akenatón reinaba, aproximadamente. Ahora, después de todo lo que hemos visto hasta aquí, vamos a mencionar que en el tiempo de los antediluvianos, antes del diluvio, el jardín del Edén estaba allí como un testimonio visible y tangible de que Dios existía. Y aún así, no muchos lo escucharon. Dios le dijo a Noé que tenía 120 años para construir el arca. Y el jardín del Edén era un testimonio viviente de que Dios realmente iba a hacer lo que dijo. Toda esta evidencia que hemos mostrado, pues podemos catalogarla como arqueología del juicio. ¿Por qué es arqueología del juicio? Porque nos demuestra que el diluvio ocurrió, que Sodoma y Gomorra es un hecho real, y que cuando Dios libertó a su pueblo de los egipcios, también ejecutó juicio sobre los dioses de Egipto y sobre las personas que lo seguían. Eso nos da a entender que como Dios prometió algo en la Biblia, que es ponerle un punto final a la historia, lo va a hacer. Dios le dijo a Noé que tenía 120 años para construir el arca. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? Dios dio un hallazgo que es la cumbre de todo lo presentado como evidencia, y es el Santo Grial. Y este es la última advertencia de Dios a este mundo. La memoria perderá la historia, no alza el viento, no. Que ignores el pasado y puedas ser manipulado porque no supiste ni